que llevaba la oveja que era de mi padre y se las quitaba y lo mataba, ¿verdad? Porque si no el león lo mataba a él, se le echaba encima. Pero este pasaje, hermanos, tiene algo muy importante: creer. Porque si ustedes no creen el pasaje, lo que vamos a ver el día de hoy, si empiezan a cuestionar cómo David mataba a un león, cómo él mataba a un oso siendo un jovencito, cómo mataba a Goliat que medía como 4 metros de altura, si ustedes cuestionan el pasaje y no le creen, entonces no le van a entender, no va a llegar la palabra a su corazón. La Biblia no se debe de cuestionar porque cuenta cosas sorprendentes e increíbles. Dios lo dice aquí para que nosotros creamos, no para que nosotros cuestionemos a Dios y preguntemos cómo David mató a Goliat si medía 4 metros de altura. Porque si nos ponemos a preguntar y a cuestionar a Dios, a decirle a Dios, ¿a poco es cierto esto? Dios te va a decir, sí, sí es cierto, ¿no? Pero la Biblia no es para cuestionar. Cuando leemos un libro en la escuela, preguntamos al maestro algo que no entendemos. Pero la diferencia de la Biblia es que la Biblia te está hablando de cosas que no son de este mundo. Esa es la diferencia. Las cosas que te hablan aquí vienen del cielo a la tierra. Y si las crees, Dios te va a revelar más cosas que están ocultas aquí para tu bien. Entonces David, cuando enfrenta a Goliat en esta época, es un muchacho que a él no lo aceptaron en esa época porque estaba demasiado joven, no podía ir a la guerra, pero ahí se quedaron 3 hermanos de él. Y en ese tiempo su papá le dice, ¿sabes qué? Ve a visitar a tus hermanos, que la guerra se prolongó de más de 40 días, para ver cómo están, para ver si están bien, si están vivos. Y David, cuando va a visitar a sus hermanos, lleva 22 kilos de grano tostado, lleva 10 quesos y lleva varios panes. David iba cargado a pie. Y llegó allá con sus hermanos y se dio cuenta del escenario de la guerra. Y se dio cuenta que había un gigante que todos los días iba hacia el ejército de Israel y los humillaba. Les decía, el que venga a pelear contra mí, y si me gana, nosotros somos sus siervos. Pero si yo les gano, ustedes serán nuestros siervos. 40 días estuvo el filisteo Goliat, diciéndole al ejército de Israel las mismas palabras. Y David las escuchó. Y dice David, ¿quién es ese incircunciso que tiene el atrevimiento de ofender al pueblo de Dios? Era un gigante, hermano. Las medidas que da la Biblia, si al día de hoy la traducimos a los números actuales, a metros, Goliat medía 4 metros. Si usamos el sistema métrico de otro país, medía 3 metros. ¿Cuánto medía aproximadamente Goliat? Pues de 3 a 4, ¿verdad? El sistema métrico decimal de nosotros acá, pues es el metro, la unidad de medida. En aquel tiempo lo medían en codos. Dice, tenía 6 codos de altura. El codo es de aquí hasta la punta de los dedos. Y un palmo es una cuarta que decimos hoy en día, que son como 22 centímetros. Si nosotros traducimos esas medidas, nos podemos dar cuenta que Goliat medía 4 metros de altura. Pero si no creemos eso, y si nos reímos y nos burlamos, entonces Dios no nos va a dar revelación de por qué razón está Él diciendo esta situación en la Biblia. También Goliat vivía en un pueblo donde vivían puros gigantes de la estatura de él. Ahí no vivían gente como nosotros, normal. Tampoco ellos padecían la enfermedad del gigantismo, o sea, crecían y crecían hasta que se morían. No, nacieron así. Incluso en ese pueblo, después de la muerte de Goliat, quedaron todavía 5 gigantes, hermanos de Goliat, que también David, cuando empezó a crecer y con sus soldados, con sus hombres,
Los mataron porque los gigantes querían matar a David por causa de lo que había ocurrido. Y fueron los últimos gigantes en la época de David que narra la Biblia. Todavía más atrás hay otros gigantes. Y esa es la persona a la cual David se iba a enfrentar. Una persona muy alta, una persona acostumbrada a la guerra, porque andaba con los filisteos en la guerra. Y si llegaba mucha gente de su estatura a pelear contra él, si llegaban 50, si llegaban 100, pues fácilmente los hacía a un lado porque tenía unas manos impresionantes. Entonces cuando David escucha que el Goliat ofende al pueblo de Israel, él dice: ¿quién es este incircunciso? Incircunciso quiere decir, en aquel tiempo, a los que nacían en ese pueblo de Israel, los circuncidaban como señal de que pertenecían a Dios. En la Iglesia Católica los hacen la primera comunión. En el caso de nosotros, nos bautizamos en el agua. En fin, hay diferentes maneras de entregar a un niño a Dios. En aquel tiempo de David, los circuncidaban cuando nacían. Esperaban 8 días y eran circuncidados. Pero los filisteos y este gigante no pertenecían al pueblo de Dios. Y David se ofendió cuando escuchó eso. Porque el ejército veía un gigante, nada más con la pura estatura, el gigante les inyectaba miedo a los guerreros. Dice David: ¿qué ofrece el rey al que venza a ese? Y ya le dijeron a David que ofrecía el rey. El rey le iba a dar dinero, le iba a dar a su hija en casamiento, le iba a dar una casa. Y David no se dejó llevar por lo que el rey iba a entregarle al que venciera. No, sus pensamientos no eran esos, sino el pensamiento de él era nada más honrar a Dios y honrar al pueblo de Dios, por causa de que este filisteo los estaba ofendiendo. Nada más era ese. Fíjense, el gigante, no sabemos cuánto pesaba porque no dice la Biblia cuánto pesaba en kilos, pero sí llevaba cargando en sus hombros aproximadamente 80 kilos entre la lanza y la espada, una malla de bronce, traía unos brazaletes de bronce en los pies y otros aquí. Pues aproximadamente traía cargando él en su cuerpo 80 kilos como si nada. Tenía mucha fuerza. Y tenía fuerza y estaba armado. Y David no estaba armado. David no tenía lanza, no tenía espada, no tenía nada de eso. Entonces cuando Goliat se le acerca a David, David le dice a Saúl, que es el rey que está al frente en ese momento de la batalla, le dice: yo voy a vencer a este incircunciso que nos está ofendiendo a todos. Pero imagínense, hermano, de todos la gente que estaba en el ejército, si ustedes van con la gente del ejército aquí en México, es gente valiente. No me tiene miedo ni al diablo, menos a nosotros, ¿verdad? La gente que está en el ejército es gente valiente. La gente que estaba en el ejército en ese momento, que iba a pelear contra Goliat y contra el pueblo de los filisteos, era gente valiente. Sin embargo, a Goliat le tenían miedo. Y David demostró que él no le tenía miedo a ese gigante. Le dijo al rey: envíame a mí. Y cuando el rey lo vio, un muchacho joven, le dijo: este lo van a matar a la primera. Y el rey Saúl le dijo el rey: pero ¿sí tienes idea de lo que vas a hacer? Y le dijo él: yo voy contra ese gigante en el nombre de Jehová. No dijo en el nombre de Jesús, porque todavía no había nacido Jesús. Aquí en esta época son aproximadamente 1700 años antes de Cristo, este pasaje. No había nacido Jesús, por eso en aquel tiempo la gente decía: yo voy en el nombre del Señor, o en el nombre de Dios, o en el nombre de Jehová, o en el nombre de Yahvé, dependiendo de la traducción de la Biblia.
Dice, yo vengo en el nombre de Jehová para vencer a ese filisteo. Porque en el nombre de Jehová yo he matado leones, he matado osos que se han querido adueñar de las ovejas que yo cuido de mi padre. Y la gente que cuida animalitos, hermano, no tienen ese valor. Ahí en Texas hay muchos coyotes en la noche que llegan al ganado. ¿Y qué tiene la gente para ahuyentar a los coyotes? Tienen rifles con miras telescópicas a una distancia muy larga y los matan. Pero David los mataba con sus manos. David lo que traía nada más en él era Una el resortera zurrón que le llaman, también. es una bolsa de piel donde guardan cosas, y un bastón de madera. Es todo lo que él traía, y una onda para aventar piedras. Esas eran sus armas contra los leones y contra los osos. Cuando nosotros escuchamos que David, este jovencito, agarraba osos y agarraba leones y los mataba, nosotros podemos comprender que tenía el poder de Dios en su corazón y que Dios estaba con él. Porque no hay otra explicación para poder entender por qué los mataba. No le tenía miedo David a los leones. Si nosotros ahorita encontramos un león o un oso, ¿qué hacemos? Corremos, ¿verdad? Pero sin embargo debemos decir, en el nombre de Jesús, yo, si no me defiende a mí contra lo que tú me vayas a hacer. El animal no entiende nada, pero nosotros sí lo entendemos. Entonces David le dice al rey, yo vengo en el nombre de Jehová a vencer a ese filisteo, para poder honrar toda la ofensa que él ha hecho en 40 días contra usted.